Estamos pendientes de todo y en el ir y venir del diario vivir, la mayoría de las veces olvidamos las cosas más importantes, las cosas que realmente tienen un valor eterno. La palabra de Dios dice que los árboles son conocidos por sus frutos, que un árbol de manzana no puede dar mango, ni un árbol de uvas puede dar ah, limones, que todo árbol se conoce por sus frutos. Y Jesús explicaba esto dejándonos una enseñanza poderosa, ya que podemos saber cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es de Dios, por los frutos espirituales que se exhiben. También la palabra de Dios nos habla que en un momento dado el Señor fue a buscar fruto a una higuera y solamente encontró hojas. Aquel árbol tenía una apariencia de que estaba fructífero, sin embargo, no tenía ningún tipo de frutos. Así son muchas personas que se consideran hijos e hijas de Dios. Están llenos de apariencia de piedad, pero con sus hechos y aún con sus palabras, que es parte del carácter de los hombres en los postreros días, niegan la eficacia de ella. Pero mire, estamos muy pendientes de que Dios resuelva nuestros problemas, de que Dios cumpla todas sus promesas. Y esto no está mal, porque eso es tener fe. Pero siempre estamos demandándole a Dios que nos solucione el problema, que nos sane, que nos provea. Pero se nos olvida que Dios nos ha hecho un llamado a cada uno. Y ese llamado es dar mucho fruto. El problema está en que el dar muchos frutos espirituales conlleva un riesgo que nadie quiere tomar, pero que gloria a Dios por todos aquellos que hemos tomado ese riesgo maravilloso. El miedo siempre nos hará paralizarnos y no hacer las cosas que verdaderamente importan o tienen valor. Recuerde que usted y yo fuimos creados para agradar a Dios y para exhibir a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Recuerde eso, usted y yo somos cartas leídas, instrumentos de Dios en esta tierra. Y si hay algo que este mundo y esta generación necesita, es ver a Cristo reflejado en nosotros. Cristo fue una persona humilde, sincera, un hombre de oración. Cristo fue misericordioso, fue un hombre obediente. Hacía todo lo que su padre le mandaba hacer. Las cualidades de Cristo, que son muchas, sobre todo su humildad, tiene que verse reflejada en nosotros. Es la única manera en que las personas de los últimos días podrán conocer a Cristo y podrán querer venir a Jesucristo. Y quiero contarte una historia, la historia de dos semillas. Dice así, dos semillas estaban juntas en el suelo primaveral y fértil. La primera semilla dijo, yo quiero crecer. Quiero hundir mis raíces en la profundidad del suelo que me sostiene y hacer que mis brotes empujen y rompan la capa de tierra que me cubre. Quiero desplegar mis tiernos brotes como los estandartes que anuncien la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol sobre mi rostro y la bendición del rocío de la mañana sobre mis pétalos. Y así creció. Pero la segunda semilla dijo, tengo miedo. Si envío mis raíces a que se hundan en el suelo, no sé con qué puedo tropezar en la oscuridad. Si me abro paso a través del duro suelo,
puedo dañar mis delicados brotes. Si dejo que mis capullos se abran, quizás un caracol intente comérselos. Si abriera mis flores, tal vez algún chiquillo me arrancara del suelo. No, es mucho mejor esperar hasta un momento seguro. Y así esperó. Una gallina que a comienzos de la primavera escarbaba el suelo en busca de comida, encontró la semilla que esperaba y sin pérdida de tiempo se la comió. Los que se niegan a arriesgarse y a crecer, la vida los devora. Y en el libro de Mateo, en su capítulo 3 y su versículo 10, hay un versículo que debería llevarnos a reflexionar todos los días. Este versículo es un anuncio, una alerta dada por Dios para todos aquellos que le amamos a Él y le servimos a Él. Dice que ya hace tiempo el hacha afilada del Señor está puesta, ¿dónde? A la raíz. Cuando usted corta un árbol de raíz, no vuelve a fructificar, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Las raíces de muchas personas han sido ya desarraigadas, cortadas, porque inutilizan el terreno del reino de Dios. Pero Dios, mientras estemos en esta tierra, nos está dando oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él y para que pegados a Él en comunión íntima, diaria y permanente y haciendo su voluntad, nosotros podamos recibir las vitaminas, el abono, la fortaleza que viene de Él para poder dar mucho fruto. No se trata de dar algunos frutos, porque hay gente que dice, bueno, yo tengo fe, yo tengo mansedumbre, yo tengo templanza, pero yo no puedo tener amor porque hay mucha maldad. No, se trata de dar mucho fruto, porque el tiempo se acaba. Y podemos ver en Juan capítulo 12, su verso 24 primeramente dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y ahí está el asunto en que no queremos morir. El llamado de Jesús para cada persona es venir a Él y tomar su cruz y seguirle. Cuando hablamos de tomar la cruz, hablamos de hacer la voluntad de Dios. La gran mayoría hoy en día rechaza, descarta, ignora a su propia conveniencia la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Y ese tipo de personas corre peligro de ser cortado, desarraigado para siempre. Y sigue diciendo ese mismo pasaje de Mateo 16, 24 y 25. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ello hay que morir. Mire, para hacer la voluntad de Dios, definitivamente hay que morir. Tenemos que ser como Jesús, que no escatimó ser hijo de Dios. Jesús es ese grano de trigo que nos dio ejemplo, muriendo para luego resucitar y recordarnos a nosotros que el morir para los hijos e hijas de Dios no es algo permanente. Porque todo aquel que muere a la carne, al yo, a las cosas de este mundo, resucita para las maravillosas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Igualmente físicamente, los hijos e hijas de Dios que dan fruto y mueren físicamente, resucitarán en el día postrero cuando suene la trompeta. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la
hallará. O sea, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si la semilla, como la primera semilla que contamos aquí, no es enterrada y muere, queda sola. Y está propensa a que los demonios se la coman, la destruyan. Estaría a merced de los demonios. Entonces, muchas veces no entendemos el camino del Señor. Otras veces lo entendemos muy bien, pero como es un camino estrecho y difícil, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero mire, ya no nos queda tiempo. Por eso esta palabra. Ya no hay tiempo para jugar a ser cristiano. Ya no hay tiempo para aparentar una semilla, un árbol fructífero. No lo hay. Es tiempo de morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones que combaten permanentemente contra la fe. Gálatas 2:20 para mí es uno de los versículos que describe a un verdadero hijo e hija de Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que significa que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí para darme vida eterna. ¿Ve usted? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El Señor dice, para nosotros vivir tenemos que morir. Para poder llevar mucho fruto, tenemos que ser enterrados como aquella semillita y así podremos florecer en el tiempo de Dios. También Gálatas 5:24 y 26 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Como nunca antes, el mundo busca atraer a los seres humanos, cristianos y no cristianos. Pero tú y yo debemos entender que Dios estableció las condiciones para que nosotros pudiésemos heredar la vida eterna. Es tiempo de escoger si queremos vivir eternamente o si queremos seguir viviendo temporalmente en esta tierra, si queremos seguir eligiendo las cosas de este mundo. A lo primero que tenemos que morir, lo primero que tenemos que enterrar para hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es a nuestro propio yo, a la carne que vive con nosotros. Debemos morir a ella, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Así que es tiempo de que reflexionemos sobre esto. Sí, Dios nos va a ayudar, Dios está con nosotros, Dios tiene el poder para solucionar cualquier problema, pero porque tengamos muchos problemas, muchas situaciones o muchos anhelos en nuestro corazón, no debemos olvidar que tenemos una encomienda y esta es llevar mucho fruto. Así que, si como Cristo tú has sido olvidado, enterrado figurativamente, rechazado, pero perseveras en el Señor, entonces tú puedes estar tranquilo, tranquila, porque el Señor se encargará de hacerte florecer. Busquemos el florecer de Dios, que es un florecer permanente y es un florecer para permanecer con Él eternamente y para siempre. Es momento de meditar qué clase de semilla somos. La semilla que paga el precio de ser enterrada, de pasar por la muerte para obtener la vida, de perder, como dice la palabra de Dios, para ganar. O somos de aquellos que pensando que ganamos con cosas terrenales, vamos perdiendo lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. Recuerda,
Dios no piensa igual que el mundo. Ni tú ni yo debemos hacerlo. El Señor dice que para poder vivir tenemos que morir y que para poder ganar tenemos que perder. Así que es muy claro y muy sencillo, pero es momento de que tú te decidas. ¿Ganas o pierdes? ¿Mueres o vives? Pero estamos a punto de presentarnos ante el Dios Todopoderoso para dar cuenta por nuestras acciones y por nuestras intenciones. Así que en este momento ponte a cuentas con Dios y no le temas al suelo, no le temas a la oscuridad, a lo frívolo del lugar donde Dios te ha plantado. Ahí donde Dios te ha plantado, en el momento indicado y con los nutrientes de la palabra de Dios y de la oración y de la comunión con los hermanos, la comunión con el Señor sobre todo, buscando, llenándote del Espíritu Santo, tú serás una semilla que se convertirá en un árbol que llevará mucho fruto y que por ende heredará la vida eterna. No lo olvides, es tiempo de dar mucho fruto.